Seguro que has oído hablar de él. Alejandro Magno, el rey guerrero de Macedonia que en poco más de una década forjó uno de los imperios más grandes de la historia. Un genio militar, un visionario, una figura casi mítica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo termina la historia del hombre que conquistó el mundo conocido? Su final es tan fascinante y misterioso como su vida. Vamos a viajar en el tiempo, al año 323 a.C. Estamos en Babilonia, la opulenta capital del nuevo imperio de Alejandro. Con solo 32 años, él está en la cima del mundo. Acaba de regresar de sus extenuantes campañas en la India y ya está planeando su próxima gran conquista, la península arábiga. Imagina la escena: banquetes extravagantes, celebraciones, la energía de una ciudad que es el centro del universo. Alejandro no es solo un rey, es considerado un dios por muchos, pero en medio de toda esta gloria, la tragedia está a punto de golpear. Todo comienza, según las crónicas, después de una larga noche de fiesta. Alejandro asiste a un banquete ofrecido por uno de sus amigos más cercanos. Bebe sin medida, como era costumbre entre los macedonios. Al día siguiente, se queja de un dolor agudo, como si le hubieran clavado una lanza. Pero en lugar de descansar, asiste a otra fiesta. La historia se repite. A partir de ahí, su salud se desmorona a una velocidad alarmante. Desarrolla una fiebre altísima que no cede. Día tras día, su estado empeora. Pierde la capacidad de hablar, apenas puede moverse. Sus generales, sus compañeros de armas que habían luchado a su lado desde Grecia hasta la India, desfilan ante su lecho en un silencio solemne. Quieren verlo por última vez, asegurarse de que sigue vivo. Él apenas puede levantar la cabeza para reconocerlos. Después de unos 10 u 11 días de agonía, el 10 o 11 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno, el invencible, el conquistador del mundo, muere. La noticia cae como una bomba sobre el imperio. ¿Cómo pudo morir? Era joven, fuerte, parecía inmortal. El caos es inmediato. El imperio que él unió con su espada y su carisma no tenía un heredero claro y adulto. Su esposa, Roxana, estaba embarazada, pero ¿quién gobernaría mientras tanto? Y aquí es donde comienza el verdadero misterio, un debate que ha durado más de 2000 años. ¿De qué murió Alejandro Magno? Las teorías son muchísimas y cada una es más intrigante que la anterior. La primera y más obvia, al menos para los antiguos, fue el envenenamiento. Claro, un rey tan poderoso, con tantos rivales y generales ambiciosos a su alrededor. El asesinato parecía la explicación más lógica. Algunos dedos apuntaron a Antípatro, el regente que Alejandro había dejado en Macedonia y con quien tenía una relación cada vez más tensa. Se rumoreaba que el hijo de Antípatro, Casandro, que había llegado a Babilonia poco antes de la muerte de Alejandro, podría haber traído el veneno. Incluso se llegó a especular que el famoso filósofo Aristóteles, quien había sido tutor de Alejandro pero luego se distanció de él, podría estar detrás del complot. ¿Pero qué veneno podrían haber usado? Tendría que ser uno que actuara lentamente, sin un sabor u olor obvio, para no levantar sospechas en los catadores reales. Se ha sugerido el uso de estricnina o incluso agua del río Estigia, que en la mitología se creía que era venenosa. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos son escépticos. Los síntomas de Alejandro no coinciden perfectamente con los venenos conocidos en la época, y las fuentes que hablan de envenenamiento son a menudo posteriores y llenas de rumores políticos. Además, sus generales más cercanos estaban con él hasta el final. ¿Por qué matar a la gallina de los huevos de oro que les garantizaba poder y riqueza? Si no fue veneno, ¿qué fue? Aquí entran las teorías médicas. La más popular durante mucho tiempo fue una enfermedad infecciosa. Pensemos en el contexto. Babilonia era una ciudad densamente poblada, con condiciones sanitarias que hoy nos parecerían terribles. Enfermedades como la malaria, endémica en la región de Mesopotamia, son una candidata muy fuerte. La fiebre alta y los escalofríos que sufrió Alejandro encajan con los síntomas. Otra posibilidad
es la fiebre tifoidea, que se contrae por agua o alimentos contaminados. Sus síntomas, que incluyen fiebre alta, dolor abdominal y debilidad progresiva, también se ajustan bastante bien a las descripciones. También se ha hablado de otras enfermedades, como la pancreatitis aguda, posiblemente provocada por el consumo excesivo de alcohol y comida en los banquetes. Esto explicaría el dolor abdominal agudo inicial que describió, o incluso el virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos. Un estudio de 2003 sugirió esta posibilidad, señalando que las crónicas antiguas mencionaban una plaga de cuervos que caían muertos del cielo en Babilonia justo antes de que Alejandro enfermara, algo que podría ser un indicio de la presencia de este virus. Pero hay una teoría aún más extraña y fascinante que ha ganado fuerza en los últimos años. ¿Y si Alejandro no estaba realmente muerto cuando lo declararon muerto? Una investigadora, la doctora Catherine Hall, propuso que Alejandro podría haber sufrido el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los nervios. Esto causa una parálisis progresiva que suele empezar en las extremidades y asciende por el cuerpo. Según esta teoría, Alejandro habría estado consciente, pero completamente paralizado, incapaz de moverse o hablar. Su respiración se habría vuelto tan superficial que parecería que no respiraba en absoluto. En la antigüedad, sin estetoscopios ni tecnología moderna, la muerte se determinaba por la falta de aliento visible. Esto explicaría un detalle increíblemente macabro que mencionan los historiadores antiguos como Plutarco. El cuerpo de Alejandro no mostró signos de descomposición durante varios días después de su muerte, incluso en el calor de Babilonia. Para sus seguidores, esto fue una prueba de su divinidad. Para un médico moderno, podría ser una señal de que su cuerpo aún estaba vivo, aunque paralizado. Imagínate, podría haber sido enterrado vivo. Es una idea escalofriante. Independientemente de la causa de su muerte, las consecuencias fueron catastróficas para su imperio. Antes de morir, cuando le preguntaron a quién legaba su vasto reino, se dice que susurró «toi kratis toi», que en griego significa «al más fuerte». Otros creen que dijo a Crátero, uno de sus generales. Fuera lo que fuese, la ambigüedad desató el infierno. Sus generales, los llamados diádocos o sucesores, se lanzaron unos contra otros en una lucha de poder salvaje que duró décadas. Dividieron el imperio como si fuera un pastel. Ptolomeo se quedó con Egipto y fundó la dinastía tolemaica, la de Cleopatra. Seleuco tomó el control de Mesopotamia y Persia, creando el imperio seleucida. Y así, el sueño de Alejandro de un mundo unido, una fusión de culturas griega y oriental, se hizo añicos. Su esposa Roxana y su hijo póstumo, Alejandro IV, fueron asesinados antes de que el niño pudiera reclamar el trono. La línea de sangre de Alejandro Magno se extinguió. Y para añadir una capa más de misterio a todo esto, ¿qué pasó con su cuerpo? El destino de sus restos es una de las grandes incógnitas arqueológicas de la historia. Ptolomeo, entendiendo el inmenso poder simbólico del cuerpo de Alejandro, lo secuestró mientras era transportado a Macedonia para su entierro. Se lo llevó a Egipto, primero a Memphis, y luego a una tumba magnífica en la ciudad que llevaba su nombre, Alejandría. Durante siglos, la tumba de Alejandro fue el lugar de peregrinación más famoso del mundo antiguo. Grandes líderes como Julio César y Augusto la visitaron para presentar sus respetos. Pero con el tiempo, con los terremotos, el cambio del nivel del mar y el caos político de la antigüedad tardía, la ubicación exacta de la tumba se perdió. Ha sido buscada durante siglos, pero nunca encontrada. Está bajo las aguas del Mediterráneo. ¿Oculta bajo la moderna ciudad de Alejandría? ¿Fue destruida? Nadie lo sabe. Así que al final, la historia de Alejandro Magno nos deja con más preguntas que respuestas. Un hombre que conquistó el mundo, pero no pudo conquistar la muerte. Un imperio forjado a fuego que se desmoronó tras su partida. Un legado inmortal, pero una tumba perdida. Su muerte no fue solo el final de un hombre, sino el final de una era y el comienzo de otra, marcada por la guerra, la división y la lucha por heredar los pedazos de su sueño roto.
La próxima vez que pienses en Alejandro Magno, no solo recuerdes sus batallas y sus conquistas, recuerda también el misterio que rodea su final. Un enigma que nos recuerda que incluso las figuras más grandes de la historia son, al final, mortales, y que sus historias a menudo terminan con un signo de interrogación. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te fascinan estos misterios de la historia, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.